Descubre la pureza y el lujo en cada baño. Asomali, México. Tu santuario personal. Buen día, tengan todos ustedes una vez más aquí en Descubre TV. Ni más ni menos que estamos el día de hoy con un gran personaje que es el señor Rubén Padilla Hernández. Rubén Padilla Hernández, un gran amigo de bastante tiempo y una persona, un gran espectador de los cambios de lo que ha sido Guadalajara. En verdad, podemos decir que es un gran narrador de todos los cambios y de todo lo que ha pasado en Guadalajara. Pero el día de hoy nos trae algo impresionante. Quiero adelantarles un poquito con algunas de las revistas como La Familia Burrón, Tarzán. Yo creo que por ahí le va a traer grandes recuerdos a muchas de las personas adultas que nos están viendo lo que es Calimán, que en verdad Calimán fue uno de las cómics mexicanos importantísimos. Algunos tíos míos esperaban semana con semana o mes con mes, no recuerdo exactamente cada cuándo salía, cada semana, ¿verdad? Cada semana comprar la revista de Calimán y se peleaban la revista de Calimán en la casa de mi madre por leer a Calimán. Pero, pues sin más, quisiera empezar con nuestros patrocinadores, productoras Nefor. En verdad, si ustedes lo sueñan, ellos lo hacen posible. Audio, video, fotografía, lo que ustedes quieran. Sesión de fotos, videos de bodas, 15 años, lo que ustedes quieran. Videos musicales, en verdad, ellos lo hacen posible. Productora Nefor. Y así Terraza Hacienda de la Campana, un excelente lugar, campirano en verdad, muy padre, con gran vegetación, bastante vegetación, de estilo campirano, una atención inolvidable y sobre todo un gran estacionamiento dentro del lugar. Entonces, es lo mejor que se puedan imaginar. Terraza Hacienda la Campana para todos sus eventos. Sales Asomali, lo mejor en sales para baño. Saludos, amiga de Sales Asomali y a Rowana Art, un pedacito de arte para su alma. Y ni más ni menos que uno de los nuevos patrocinadores que tenemos. Muchísimas gracias por su colaboración. Mira Doc. Mira Doc. Cuidado para su perro. En verdad, lo mejor que pueden hacer. Mira Doc tiene una atención formidable para sus cachorros, perros adultos, perros con enfermedades. Ella los limpia, los baña y los acicala. Mira Doc. Muy bien, pues ni más ni menos, continuamos aquí con nuestro Rubén Padilla Hernández. Rubén Padilla Hernández. Le voy a decir maestro Rubén, porque creo que es uno de los grandes personajes de Guadalajara. Gracias. Ha sido tantas cosas, déjenme les platico. Ha sido chofer, ha sido taxista, bueno, le vamos a poner el Milus, o sea, el maestro Rubén. Me hizo recordar esa gran película. Maestro Rubén, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo ha sido esta parte de... Perdón, primero, ¿quién es el maestro Rubén? ¿Dónde nace? ¿Sus padres? Pues no sé. Mira, yo soy de Guadalajara, Jalisco. Mis padres son de un pueblo que se llama Tecuitatlán. Se vinieron jóvenes cuando se juntaron, se casaron. No sé si se casaron o se juntaron, pero se vinieron a Guadalajara. Ok. Ellos se instalaron en la colonia Atlas. De alguna manera mi mamá
con una pequeña herencia que tuvo, compró un terreno. Ok. Y ahí mi padre, que era media cuchara, pues empezó haciendo cuartitos, ya ves. Claro. ¿Sí? Y según lo que se fuera necesitando. Mis papás no tuvieron estudios, no tuvieron más que trabajo. Ok. Más bien mi papá, porque mi mamá no trabajó en ningún lado, ella siempre se dedicó al hogar y a cuidar a sus 10 hijos. 10 hijos, 10 10 hermanos. hijos, yo soy el sexto de 10. Ok. Así es. Y bueno, ahorita ya nos quedamos 7. Ok. Todavía hay varios, hay varios. Así es. Ok, qué bueno. Cuando nos instalamos en la colonia Atlas, te digo, ahí hice mi primaria cerca de ahí, se llamaba la escuela primaria Saúl Rodiles. Mi formación es esa, de ahí la secundaria, la prepa y luego me metí a estudiar arquitectura. Ok. Sí, en arquitectura tuve la oportunidad de aprender a usar, en salubridad trabajé de dibujante de planos. Entonces, como ya tenía yo un ingreso más o menos que me permitía hacer una familia, ándale que me casé. Me casé pero me enseñé la topografía. Ok. Y de ahí trabajé un rato como topógrafo. Le va haciendo levantamientos para llevar agua potable a poblaciones que no tenían más de 10 casas, rancherías. Ok. Y íbamos y hacíamos las mediciones para que luego Salubridad les instalara pozos profundos. Perfecto. Para abastecer de agua potable los rancherías esas. Okay. Así es, ese fue mi trabajo. Ok. Y de ahí nace el amor por el cómic, o fue mucho antes. Fue mucho antes, mira, no, claro, mira, yo me enseñé a leer en los cuentos. Okay. En los cuentos, nosotros a estas revistas les decíamos los cuentos, no eran cómics. Los cómics fueron a partir de los 80, cuando Estados Unidos llega con toda su producción, que es grandísima y muy buena. Claro, ¿sí? Claro. Pero antes de eso existían los cuentos en México. A mí me tocó en suerte que en mi barrio había un puestecillo de refrescos, pero la señora doña Cande, ella vendía refrescos y no sé, botanitas, y ella compraba diario las revistas que salían y las ponía colgadas en su estanquillo, en su tiendita, y nosotros las alquilábamos. Nos cobraba 10 pesos por leer las revistas. Uno es sus recuerdos. Yo creo, nada más creo, no lo puedo asegurar, que yo me enseñé a leer leyendo revistas, leyendo cómics. Porque pues, yo leí en la primaria, ¿sí? Nos enseñamos a leer en la primaria. Claro. Pero mi lectura de comprensión fue leyendo los cuentos, las revistas. Es de lo que yo me acuerdo cuando yo leí, y de ahí aprendí a leer todo lo que yo me topaba, yo leía. Al grado de que mi primera novela, mi primer libro, lo leí como a los 7 años, y fue uno que se llamaba Robinson Crusoe. Un libro gordito para su época, sí. ¿No? Entonces sí, y así empecé leyendo. Así es. Sí, de lo que tenemos aquí, bueno, veo cosas como La familia Burrón, creo que es o Paquito presenta. Que en algunas ya son, por aquí vi otro, que tienes, Rolando el Rabioso, que yo esas la verdad no las había ni oído mencionar, uh-huh. Pero que son como las y los super sabios, ¿no? Que también he escuchado algunas cosas de los super sabios, pero que también pues ya no hay tanto en México. Se me hace muy curioso, sobre todo que empiecen como a imitar un poquito la estructura estadounidense
me recuerda mucho a Popeye el Marino, ¿no? Bueno, Solo con barba. Un poquito por ahí está poco, sí. el de ese. Pero bueno, el cuento mexicano, hay algo que interesante. Bueno, primero que me platiques un poquito sobre cuáles los ejemplares más valiosos que tienes. Mira, como ejemplares valiosos, tengo varios de los cuentos. Nosotros a esta revista les llamamos cuentos en un tiempo. De los super sabios, de Rolando el Rabioso. Tengo por ahí unos que se llaman Santo el Enmascarado de Plata. Okay. Te voy a decir una cosa del Santo, el luchador famoso. Él no nació como luchador, nació como personaje de historieta, de cuentos. Entonces, de ahí tomaron la idea para ser el superhéroe, el héroe que ya era muy conocido, para subirlo a los rings a luchar. Y luego las películas. Claro. El cuento mexicano evoluciona igual que el cine mexicano de la época de oro. Claro. Haz de cuenta que muchas historias que las ves en los cuentos evolucionaron al mismo tiempo que la época de oro del cine. El cine fue antes. Así es. Sí. Aquí, por ejemplo, Calimán pregunta, ¿qué fue primero, el cuento o la radionovela famosísima? Que bueno, cuando uno escucha cómo narran a Calimán con su cuerpo escultural, sus ojos azules como el mar, su turbante y galante su galán con las mujeres. Claro, ¿no? Era un papucho y uno se da cuenta que era ¿cómo se llama? Sube Pelayo, sube, se me fue el nombre de Luis Manuel Pelayo. Luis Manuel Pelayo hacía la voz en de Calimán. En las radionovelas de Calimán. Mucho antes de eso, los cómics de Calimán, bueno, ya todos les decimos cómics, los cuentos de Calimán ya eran famosos. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, los de Memín Pinguín. Aquí está, Memín Pingüín, le decíamos siempre a nosotros. Sí. Memín Pingüín al año tiraba 1 millón de ejemplares. Claro. No al año, al mes. Tiraba 1 millón de ejemplares. Cosa que no logran los cómics actuales ahorita ninguno. Ahorita tiran 300,000 los cómics, los famosos. Pero antes solo, en un mes tiraba más de 1 millón. La familia Burrón tiraba 1,300,000 al mes. Sí. Entonces todo el mundo los leía. Aquí se leía mucho este tipo de historieta. En México la información gráfica eran los periódicos y eran los cuentos. Claro. En los años 40 se funda una editorial muy famosa que se llama Editorial Novaro. Esa Editorial Novaro es mexicana. Se trajo todas las historietas de Estados Unidos. Trajo Tarzán de Estados Unidos, trajo Periquita, la pequeña Lulu, el Pato Donald, trajo los cómics de Marvel, de los superhéroes, pues, todos estaban ahí. Pero eso los trajo Editorial Novaro, y Editorial Novaro tiraba en toda América, desde México hacia el sur, menos Brasil, pero en todos lados. En España, Editorial Novaro fue muy famosa antes que las grandes empresas de España, antes que las grandes editoriales argentinas, fue la Editorial Novaro de México. Okay. Novaro dio a conocer todo. Después, al tiempo, en Editorial Novaro, tuvo muchos artistas. De hecho, no está ahí. El de Diabólico, que ahorita le llamamos Daredevil, ellos tenían aquí, lo compraban de Estados Unidos y aquí hacían los argumentos. Claro. Los primeros superhéroes que conocimos en México son Fantomas. Era el mago, ¿no? Calimán. Era un ladrón.
A Fantomas era un ladrón. Fantomas era un ladrón. Fantomas, que fue basado en una novela francesa de antes de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Fue una novela popular en Francia, pero era un ladrón muy desalmado. Okay. Y se la trajeron a México para hacer una historieta que fue muy, muy, muy famosa, que la adaptaron a la idiosincrasia mexicana. Ahí los personajes de la cultura de México, ahí salían. Sí, salía no sé, Octavio Paz, y hablaban de todos ellos. Se robaban la Mona Lisa, porque él se las robaba. Okay. Y luego, pero como era amante del arte, nunca las maltrataba y siempre las regresaba. Okay. Pero era famosísimo. Él tenía una isla en donde sus chicas sus ayudantes eran como las nombres del zodiaco, 12 ayudantes. Era bien padre, bien padre. Otra de las cosas, veo, por ejemplo, y que ya la parte de Memín Pingüín, ha dejado. Mimín Pingüín, yo también lo conocí como Mimín Pingüín, no Pinguín, como lo están haciendo. Y que, bueno, hubo ahora con las nuevas leyes con relación a nuestros grandes hermanos afroamericanos, que bueno, en México de cariñito se les dice mi negrito. El otro estaba escuchando en una entrevista a un africano que está aquí en México, que reside aquí en México, que para él él platicaba un poquito sobre su vida, de cómo fue salir de África a España, y luego de España, que fue terrible, y llegar a México, y él decía, es que en todos los países donde yo estaba yo era el negro, y aquí soy mi negrito, ¿no? Dice, es que en México soy mi negrito, no es el negro, es mi negrito. Esa parte de amor y de apapacho mexicano, no es de forma peyorativa, no es de forma decir que está por debajo de alguien, sino pues es mi negrito, es esa parte de apapacho y de cariño, ¿no? Y que en mi Pingüín vemos estas historias, estos cuentos, de un niño que es curioso, pero lo ponen como un negrito, ¿no? Porque se vuelve atractivo, o sea, es esta parte de la cultura idiosincrasia mexicana y de la carrilla, pero es con ese cariño, el albur, creo que también por ahí podemos hablar de esa parte, y cómo poco a poco, y que no es un esclavo, que no es un niño de la calle, que no es un niño pobre, ¿no? Que es Mimín Pingüín, ¿no? Con la picardía de lo mexicano en una forma negrita. Y cómo ha evolucionado. Por aquí vi que tenías uno de los viejitos de Mimín Pingüín, la forma de representarlo, ¿no? Y la iconografía mexicana, como bien lo dices, cómo ha cambiado a través de los tiempos hasta llegar a lo que hoy tenemos ya más. Este es un poco más moderno, el Mimín Pingüín, que los otros. Eh, ¿Cómo fue para ti la evolución de la historieta o del cuentito en México con base a los dibujos y al formato? Porque eso también es importante. Sí, mira, en México los cuentos, las revistas, se editaron de dos tamaños, principalmente dos tamaños. El tamaño avestruz, que es un tamaño más o menos de unos 27 centímetros, algo así. Y el tamaño águila es un poco más chico. Es como media carta. Ajá. ¿Sí? Pero es un poquito más grande que media carta. Esos son los tamaños. Había otros que se llamaban los minis. Eran unas novelitas chiquitas que eran el mini Capulinita. No sé si oíste hablar del Capulinita. Sí. No tuve tiempo de traerlos. Tengo unos Capulinitas y cómics de Capulina, de este tamaño, de Viruta y Capulina y de Capulina. Había... Bueno, vamos a hablar un poquito a Memín Pingüín.
Memín Pingüín, como le decimos siempre. En los 90, a finales de los 90, hubo una demanda en Estados Unidos y prohibieron la publicación del Memín Pingüín. Porque la raza negra de Estados Unidos se quejaba de que ridiculizaban a los negros. Porque los trataban de una manera peyorativa, decían, porque lo hacían como un dibujo que lo hacían parecer un mono, un simio, un changuito, decían, y nosotros no somos changuitos. Decían que este dibujo del Memín Pingüín era un chango, que era como un chango, y ellos no eran un chango. Y prohibieron que se editara Memín Pingüín en Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos. Estos cuentos de Memín Pingüín nacen por allá en 1945 de la escritora Yolanda Vargas Dulce, ella y su marido Eduardo de la Parra, padres de la directora Alondra de la Parra. Claro, claro. Ella es hermana de Memín Pingüín. ¿Por qué? Porque su mamá fue la creadora de Memín Pingüín. Esa Memín Pingüín se basaba en historias que ella se inspiraba en Oliver Twist, en diferentes novelas famosas. Y tomaba las lecturas, se inspiraba y las adaptaba a las aventuras en esta cómic, en este cuento, en esta historieta. Ella así pero se hicieron tan famosos que en la historia esta revista El Memín Pingüín son las que más tiraje han salido en México, en la historia de la historieta mexicana. Estos tiraban al mes más de 1,5 millones de ejemplares mensuales y semanales, eran montones, en todos lados estaban, todo el mundo las leía. Ellos fundaron una revista que se llama Editorial Argumentos, que sacaron también su joya de la corona, que se llamaba Lágrimas, Risas y Amor. Ahí de donde sale María Isabel. Bueno, me hiciste acordar de los polivoces. Ajá. En la de Don Tranquilino y recordando a grandes cómicos, ¿no? Don Tranquilino y no era así Don Tranquilino y Acelerino, sí, que le daba de toallazos. No será Andovas y el viejito, ¿cómo se llamaba? Se me fue ahorita el nombre. Pero Don Tranquilino y Acelerino era ándale pa, que se nos hace, y andaba hecho la frega, y Tranquilino era, ay hijo, ¿crees que? Los hermanos Lelos. Los hermanos, no, y estaba leyendo, me hiciste acordar justamente esta revista de Isabel, sí, Isabel, ¿no? María Isabel, estaba leyendo, ¿y crees que María Isabel se fugue con el patrón? Y le daba vuelta a la revista, ¿no? Buenísimo, bueno. Pregunta, a mí me gustaría, ¿crees que la historieta mexicana aportó a la alfabetización en México? Porque había una totalmente analfabetismo en México, todo en los 40s, en los 50s había muchísima gente analfabeta, ¿no? Sin saber leer y escribir. ¿Crees que las historietas aportaron a la alfabetización en México? En ese tiempo todos leíamos, porque se dice que el mexicano nunca ha leído. A lo mejor lo que decían son las personas que leían las grandes obras de la literatura. Entonces menospreciaban al lector de las lecturas populares. También es lectura y también son historias y también nutren. Mira, en México hay un escritor que se llama Eduardo del Río Ríos. Él empezó haciendo una revista que se llama... Por aquí lo vi, aquí está. Sí, Ríos. Esta es su revista Los Agachados, pero antes de Los Agachados tuvo una que se llamaba Los Supermachos. Bueno, con Los Agachados, él fue la primera revista en el mundo de divulgación. Okay. Esta es una revista que era temática. Esta habla sobre la educación en México. Ve el título, ¿cómo se llama? México, donde gana más un policía que un maestro. Entonces aquí hablaba de la educación,
de sus problemas, de los salarios y de lo poco que ganaban los maestros, de lo menospreciados que eran. Entonces, aquí hacía con muchos errores, porque el señor, pues en aquel tiempo no había mucho de dónde informarse, pero él habla de la educación en México, cómo se fundó, quiénes fueron los primeros maestros, las escuelas, los pedagogos. Él habla de Freire y habla de todos estos pedagogos famosos. Entonces, en todo el mundo, él es el que hizo la primera revista de divulgación, pero de divulgación de todo tipo. Aquí habló del petróleo. Hablaba cómo el petróleo se hizo tan indispensable para en aquel tiempo las empresas, bueno, todavía, pero ahorita todavía con los problemas que hay en Estados Unidos, el petróleo se volvió a ser importante, pero él aquí habla cómo se extrae el petróleo, todo lo que geopolíticamente importa, ¿sí? Sí. Y aquí hay algo bien interesante, por ejemplo, petróleo, bendición o maldición. ¿Cómo sí pensaba en esta parte donde en verdad, bueno, Ryu sabemos que es uno de los grandes caricaturistas de México, y sobre todo de la parte política y social de nuestro México, fue uno de los grandes aportadores. Creo que esta de los agachados, yo cuando era más joven leí varias de los agachados, era hasta una revista así que lo veían a uno leyendo los agachados y era así como, uy, eres rojillo, Sí, eres sí, de izquierda. Sí. No, solamente ponía en verdad pues las desigualdades sociales, sobre todo en nuestro México, ¿no? Habla de poesía. Miren. Te habla de géneros, te habla de poetas, te habla... Sí, sirve de algo ser. Entonces entonces hay divulgación en las historietas. Y él, te digo, él es el creador de esa forma de hacer revistas. Luego escribió libros, muchos libros. Claro. La truculenta historia del capitalismo que se usaba en la prepa y en las carreras de economía. El ABC, que habla de la biografía del Che Guevara. Ajá. Habla de muchos temas. Sí. Ríos Marx para principiantes. Buenísimo. Que es un libro muy importante en la historia de la divulgación, y él también lo escribió. Sí, la otra conquista, si no te recuerdo, había un libro que se llamaba La Otra Conquista, que era parte de esta de los agachados, recuerdo, que hablaba de las diferentes, de lo que vivían, de los choques culturales. Sí, del choque cultural y histórico, religioso que tuvieron en las dos culturas, ¿no? Por culpa de él, yo me hice vegetariano. Porque él escribió varios libros. Era uno que se llamaba El Yerberito Ilustrado. Un libro, y otro que se llamaba La Panza es Primero. Famosísimos y muy leídos en todo México y en muchas partes del mundo. Okay. Que los encuentras. Esos libros los leía en las tiendas naturistas. Ahí los vendían, aunque no vendían. ¿Y cómo ves hoy en día la historieta mexicana? La historieta mexicana, después de los 80, entró en declive. ¿Por qué? Porque las grandes empresas llegaron con mucho dinero. Llegó Marvel directo, llegó DC directo, llegaron empresas españolas, francesas, de todo el mundo, llegaron Panini, muchas empresas. Entonces ellas absorbieron, o sea, los muchachos ya se interesaron más en los héroes, en los superhéroes, que nos traían de fuera. En Superman, en Batman, en Spider-Man, en todos ellos. Entonces, la historieta mexicana entró en un declive. Está en auge porque ahorita lo que hay es mucha cómic digital. Claro. Pero también lo que viene el manga, con el rollo japonés, con todo este rollo del anime, el manga creo que ha ganado muchísima fuerza, pero es cierto, o sea,
la cultura mexicana de estas grandes revistas e historietas, si tienen la oportunidad, léanlas, son muy graciosas, ¿verdad? O muy Hay algunas ilustrativas. páginas en que te las muestran como PDFs y descargables. Claro, Y puedes encontrar la mayoría. Hay unas que te descargan casi todo o puedes leerlo de manera digital, de que te ponen mucho editorial Novaro, que son los que leíamos en aquel tiempo. Están interesantísimas. Hay que leerlas. sí, sí, sí. Ah, ahí sí. Sí, sobre todo eso, pues que hay que leer esta parte de la cultura, de nuestra propia cultura mexicana, que en verdad, aunque muchas historietas, como dice buen Rubén, que han traído de diferentes lados, eh, pero que están adaptadas a la idiosincrasia de lo mexicano y que han sobrellevado más allá como, ¿verdad? Los super sabios, la familia Burrón, que es famosísima, ¿verdad? Una de las historietas más importantes, Calimán, El el Chanoc. Chanoc, Chanoc era otros, Mimín Pingüín o Pinguín, como Se debe se debe escribir. de pronunciar, Ujú. pero bueno, entre la comunidad, entre el pueblo era Mimín Pingüín, ¿no? ¿Qué sabíamos de diéresis? Nosotros sabíamos leer, Sí, 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 claro. En sin verdad, tantas reglas. por ahí es una de las formas de acercarse a esta parte de la cultura y que creo que, pues bueno, está ahí una gran oportunidad para los nuevos empresarios regresar y retomar esta parte de la idiosincrasia mexicana y retomar haciendo historias, retomar, creo que no se ha acabado la parte importante de la cultura mexicana y de lo que se puede sacar en la cultura mexicana. Hemos visto muchísimo, por ejemplo, en diferentes publicaciones de México que sobre todo están trabajando, dice, solo México supera la inteligencia artificial, ¿no? Creo que tenemos muchísimo, muchísimo que dar a conocer de nuestro México mágico a el mundo a través de historietas, nuestros propios héroes. Por ahí creo que ya se leó una historieta mexicana con su propio héroe. La verdad, vale la pena por ahí seguirlo. ¿Algún comentario que quieras, con el que quieras terminar, Rubén? Maestro, nada más agradecerte. Maestro Jesús Flores es un gran escultor, el maestro Jesús Flores, Gracias. maestro también de las prepas CECITEG Gracias. donde das tus clases de ajedrez y artes. No, Así pues nada es. más agradecerte. No, 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 gracias a ti. Pues sin más, nos despedimos sin antes agradecer, ni más ni menos que a productora Nefor, ya lo saben, si ustedes lo sueñan, ellos lo hacen posible. Video, audio, fotografía, lo que ustedes quieran en audio, video y fotografía, productora Nefor lo hace posible. Terraza Hacienda La Campana, uno de los lugares campestres y en verdad muy campirano en su decoración y estructura, sobre todo con un gran estacionamiento dentro del mismo lugar. Entonces, sin lugar a duda, estará todo seguro y la atención es súper, súper amable. Ni más ni menos que Sales a Somali. Gran saludo a las Sales a Somali y sobre todo lo mejor para las sales dentro de su baño. Arrowana Art, que es un pedacito de arte para su alma y